En el año de 1534, mientras los ecos de la conquista del Imperio Inca aún resonaban, Sebastián de Belalcázar, conquistador español, emprendió una nueva misión que cambiaría la historia de América Latina. Había seguido a Francisco Pizarro en su epopeya para someter a la vasta civilización incaica, pero ahora la ambición y la promesa de riquezas desconocidas lo empujaban hacia el norte. Su destino: las tierras que hoy conocemos como Ecuador. Belalcázar no era ajeno a los desafíos de la empresa conquistadora. Estos hombres, endurecidos por la guerra y la búsqueda de gloria, llevaron consigo no solo armas y caballos, sino también una visión implacable de expansión en nombre de Dios y del rey Carlos I de España. La expedición hacia el norte, sin embargo, no fue un simple paseo triunfal. Fue una travesía marcada por enfrentamientos, alianzas y el choque de culturas que describen el espíritu de la conquista. Cuando Belalcázar llegó a territorio ecuatoriano, se encontró con una resistencia feroz por parte de los pueblos indígenas que habitaban la región. Los quitus, cañaris y otros grupos nativos no estaban dispuestos a ceder sus tierras sin luchar. Cada choque armado representaba algo más que la superioridad militar española. Era un combate por la supervivencia de siglos de tradiciones, lenguas y costumbres que se enfrentaban ahora a la amenaza de desvanecerse. El conquistador, no obstante, tenía en su arsenal algo más que espadas y pólvora. Con astucia, Belalcázar utilizó alianzas con diferentes grupos indígenas rivales, aprovechando divisiones internas para debilitar la resistencia y fortalecer su avance. Uno de los momentos más trascendentales de esta empresa llegó el 6 de diciembre de 1534, la fundación de San Francisco de Quito. Enclavada en una ubicación estratégica entre los Andes, la ciudad fue establecida en nombre del Imperio Español y se convirtió en un símbolo de dominio. Mientras los hombres de Belalcázar erigían las primeras edificaciones, la cruz española se alzó como testimonio de la imposición de una fe que buscaba borrar los dioses indígenas. Pero Quito no solo respondía a una visión urbana. Desde su fundación sirvió como un bastión crucial para controlar rutas comerciales y proyectar la influencia española a lo largo de las regiones andinas. Sin embargo, la resistencia indígena no se apagó con la fundación de Quito. Las primeras ciudades españolas eran como islas en un mar de culturas que aún se aferraban a su autonomía. Los cañaris, en particular, se distinguieron por su valentía, organizando insurgencias que desafiaron el dominio extranjero. Pero el resultado era predecible. La superioridad tecnológica y organizativa de los españoles, sumada a las divisiones entre los mismos pueblos indígenas, les permitió sofocar cada intento de rebelión. Poco a poco, la estructura de poder indígena dio paso a una jerarquía colonial que transformó las tierras de los Andes para siempre. El sistema de encomiendas, introducido por los conquistadores, representó una de las mayores heridas que la conquista infirió a los pueblos indígenas. Bajo este modelo, comunidades enteras fueron sometidas al trabajo forzado, mientras los conquistadores se enriquecían extrayendo recursos y explotando las tierras. Las sociedades indígenas se fracturaron, y con ellas sus cosmovisiones, sistemas políticos y modos de vida. La llegada de los españoles no solo trajo el castellano y el cristianismo, trajo también enfermedades mortales, una economía de explotación y una transformación radical de las comunidades. Pero mientras Belalcázar consolidaba su lugar en la historia, la vida continuaba fluyendo en modos impredecibles. Quito, la ciudad que él fundó, comenzó a crecer como un híbrido cultural. Las expresiones indígenas sobrevivieron mezclándose con las formas europeas, creando una nueva identidad mestiza. Sin embargo, esta narrativa de construcción y cohesión no puede borrar el precio que se pagó. La conquista de Ecuador fue mucho más que un acto militar. Fue una fractura histórica que marcó la pérdida de autonomía y selló el destino de generaciones indígenas. Hoy, la figura de Sebastián de Belalcázar sigue estando envuelta en la controversia. Para algunos, es un símbolo del valor y determinación que condujeron a la expansión del Imperio Español y a la integración de estas tierras en el mundo occidental. Para otros, es el rostro de una época de sufrimiento, explotación y la pérdida de culturas enteras. La fundación de Quito puede ser celebrada como el inicio de una nueva era, pero también debe ser entendida como un recordatorio de las profundas heridas de la colonización. Quizás lo más importante al recordar esta historia sea mirar el impacto desde una lente que contemple tanto los logros como los costos. La riqueza cultural que existe hoy en Ecuador está profundamente ligada a ese encuentro, doloroso, entre dos mundos. Los descendientes de los pueblos indígenas mantienen vivas sus tradiciones, a menudo entrelazadas con elementos que llegaron con los conquistadores. Es una historia de resistencia pero también de adaptación y recreación.
Sebastián de Belalcázar no pudo haber imaginado el legado que su expedición tendría, no solo sobre la tierra que conquistó, sino sobre las vidas de quienes habitaron allí antes y después de su llegada. Por eso, más que una historia de conquista, lo que sucede en Ecuador tras 1534 es una historia que sigue evolucionando. Es la historia de un pueblo que, aún después de la invasión y la colonización, encuentra sus raíces y reconstruye su identidad en cada generación.